Buenas tardes, docente y compañeros. Esta es mi exposición de la materia Inteligencia Artificial. Me correspondió la unidad 1, la cual contiene el tema Cálculo de predicado. Entonces, ¿quién los pone? Marta Zulay Parada Mendoza, dirigido a la ingeniera Yolanda Zulay Cárdenas Pinto. Entonces, primero que todo, realizaré una pequeña introducción sobre los temas que voy a exponer a continuación. Entonces, el primer tema es el cálculo de predicado. El segundo tema que expondré es la lógica proporcional. Como tercer tema tengo lógica de predicados. Sigue proposiciones. El siguiente punto, conexiones lógicas y términos de enlace. Procedo con simbolización de proposiciones. Procedo con proposiciones. Seguidamente viene jerarquía de aplicaciones. También realizaré unos pequeños ejercicios de explicación en el mismo tema y seguidamente el tema la semántica. Procederé con el alfabeto que se utiliza en el cálculo de predicado. Explicaré bien lo que es los predicados y los términos se definen en. Entonces, en ese tema hay unos puntos que hay que definir. El tema que procede es las formalizaciones. Seguidamente, identidades lógicas y por último haré una explicación de unos ejercicios y finalmente un video explicativo. Bueno, cálculo de predicado. Diré algunos conceptos de ellos como para explicar un poco más. Bueno, introduce los elementos necesarios para manejar razonamientos en los que intervienen propiedades de individuos y relaciones entre ellos. Estas relaciones son los predicados que pueden ser verdaderos o falsos en funciones de sus argumentos. También, el cálculo de predicados es un sistema formal estructurado para el estudio de la inferencia en los lenguajes formales con cuantificadores que alcanzan solo a constantes variables de individuos. Mientras que la lógica proporcional presenta limitaciones expresivas, no permitiendo describir la estructura interna de las proposiciones. Y decimos que Kirchhoff es el padre de la lógica proporcional. En el año 250 a.C., él la inventó. La lógica de predicados. Ella cuenta con un lenguaje más expresivo que posibilita resolver estas limitaciones. El cálculo de predicados permite ampliar el espectro de un cálculo proporcional, trabajando con fórmulas de diversos tipos, además del booleano. La lógica de predicados además es una herramienta para
estudiar el comportamiento de un sistema lógico. Además, proporciona un criterio para determinar si un sistema lógico es absurdo o inconsciente. Proposiciones. Entonces, las proposiciones representan un lenguaje cotidiano que debe estar libre de vaguedades. Entonces, como vemos, las proposiciones tenemos dos: las atómicas y las moleculares. Las atómicas decimos que es simple, sin término de enlace, y las moleculares es una unión de proposiciones atómicas con término de enlace. Conexiones lógicas y términos de enlace. Bueno, estos son palabras de enlace que unen proposiciones atómicas para formar proposiciones moleculares. Entonces, en los cuales tenemos términos, significados y símbolos. Entonces, como primer término tenemos an, que significa y su símbolo. El término or, su significado o y su símbolo. El término es not, el significado es no y el símbolo una negación. El término if, su significado que es sí, entonces, y su símbolo. Bien, simbolización de proposiciones. Bien, para la simbolización de proposiciones hay que tener en cuenta las variables para representar las diferentes proposiciones. Como vemos en este caso, acá hay una variable P que significa se cerró el circuito. Al igual pasa con la variable Q, que significa operó la marcha. Entonces a cada variable le podemos asignar un nombre, una acción o X y Y cosa. Como vemos en el tercer cuadrito, tenemos la unión de dos variables por un símbolo, el cual quiere decir y corresponde a se cerró el circuito y operó la marcha. Y acá por último tenemos la negación con la variable Q, la cual corresponde a no operó la marcha. Procedemos con las proposiciones. Como podemos ver, acá tenemos las palabras de enlace, la proposición molecular, la simbología y los diferentes nombres. Entonces, como podemos ver, la primera palabra de enlace es la I. Y la proposición molecular correspondería a se cerró el circuito y operó la marcha. Como vemos, acá está en forma simbólica y es una conjunción. Seguidamente está la palabra de enlace, que es la O, y la proposición molecular, que diría se cerró el circuito o operó la marcha. Como vemos, también está de forma simbólica y es una disjunción. Seguidamente está la palabra no, que dice no operó la marcha, que es la proposición molecular, y acá está de forma simbólica la negación y el nombre es una negación. También tenemos la palabra de enlace, que es sí, entonces, y acá tenemos la proposición molecular, que dice si se cerró el circuito, entonces operó la marcha. También está de forma simbólica y es una condicional. Procedemos con jerarquía de aplicaciones. Bueno, en la jerarquía de aplicaciones
recordemos que esta línea que se parece a una flecha significa sí entonces. Entonces si entonces menor jerarquía, el símbolo y el símbolo o, negación, mayor jerarquía. Entonces procedemos. Ejercicios. Bien, en los ejercicios le explicaré más o menos lo que significa, que es la conjunción, la disjunción y la condicional. Entonces empezaré explicándole estos pequeños ejercicios que se encuentran acá. Entonces, como primer ejercicio dice, se cerró el circuito y operó la marcha. Y acá ya nos colocan otra variable, la cual es la R. Entonces a esta R debemos colocarle una acción o un nombre. Entonces supongamos que es resultado. Entonces diría, se cerró el circuito y operó la marcha, entonces resultado. Como segundo punto diría, se cerró el circuito y operó la marcha, sí, entonces resultado. Bueno, y procederíamos así colocándole nombres a las diferentes variables. Pero entonces vamos a explicar qué es la condicional, la disjunción y la condicional. Entonces la conjunción es la B invertida o el ampersand. En algunos casos se utiliza uno y bueno, pero al igual significa lo mismo, al igual se puede utilizar. Y seguiríamos con la disjunción, la cual se representa con la O, o sea, está lloviendo o está haciendo sol. Es como para hacer esas sugerencias, ese tipo de frases, oraciones. Procedemos con lo que es la condicional. Entonces, bueno, la condicional es un entonces. Entonces pondré un ejemplo. La mañana está soleada. Juan y Luis son deportistas. Entonces Juan y Luis hacen deporte en la mañana. Procede. La semántica. Bueno, la semántica atribuye un significado a las expresiones dependiendo de estos dos puntos, A y B. Entonces, como primer punto tenemos la interpretación de los conectores lógicos. Entonces, la palabra lo dice, conectores. Entonces tenemos la O, la I, la D y el ampersand. Entonces recordemos lo que anteriormente dije, para unir frases necesitamos diferentes conectores, o acá también está la negación. Procedo con la B, que es los valores de verdad asignados a las variables. Entonces son como las letras que se le asignan a diferentes nombres o acciones, las cuales pondremos en los diferentes ejercicios. Procedo con lo que es el alfabeto que se utiliza en el cálculo de predicados. Como vemos, tenemos una constante, unas variables, unas funciones y unos predicados y demás. Bueno, empezaré con lo que es las constantes. Como vemos, casi siempre se definen con las primeras letras del alfabeto. Las variables con las finales del alfabeto, lo que es la X, la Y, la Z y bueno, y demás. Las funciones, como vemos, son algunas de las primeras
y los predicados, que son casi las penúltimas del alfabeto. Bueno, entonces procedemos con el alfabeto. Entonces también tenemos unos conectivos, los cuales tenemos las negaciones, los sís, los entonces y las os. Además tenemos unos cuantificadores, los cuales se representan con la A invertida, que significa universal, y la E del mismo modo invertida, la cual significa existencial. También para hacer dichos ejercicios se utilizan unos paréntesis, los cuales se muestran en pantalla. Los predicados. Bien, en toda proposición hay que identificar. Entonces, ¿qué debemos identificar? Entonces, ¿qué se afirma? ¿De quién se afirma? ¿Y cuánto se afirma? Como vemos, tenemos un predicado, unos objetos y unos valores. Bien, entonces para explicar un poco más el tema, entonces realizaré una frase. Entonces, ¿qué se afirma? Entonces es el predicado. Entonces, Juan juega en el parque, por ejemplo. ¿Qué se afirma? Entonces, ¿qué juega? ¿Y cuánto se afirma? Pues entonces sería que Juan juega en el parque. Entonces ahí están los valores de verdad, los objetos y el predicado. En las proposiciones se encuentra todo el conjunto de términos. Procedo. Los términos se definen. Entonces, los términos se definen en los siguientes puntos. Las constantes son términos. Las variables también son términos. Entonces, como tercer punto tengo, si f es una función y t son los términos, entonces f, t1, t2, t3 separadas por comillas es un término. Y por cuarto punto tengo, todo término es obtenido por aplicación 1, 2 y 3. Bueno, el tercer punto me parece como un poco relevante, ya que si la f es una función y t1, t2 son los diferentes términos, entonces las funciones son lo que, por ejemplo, Luis es cantante, pero además Luis también es padre de familia y además es docente. Entonces es como para definir las diferentes funciones que hace una persona, o también puede ser un objeto, sirve para tal cosa, ¿sí? Formalizaciones. Todo animal es gris. Entonces, como vemos, acá está lo que es la proposición y acá está la asignación de las variables. Entonces, como vemos, ahí hay unos ejemplos. Ahí acá dice alguien programa o diseña programas. Entonces, de este modo quedaría en la asignación de variables, y así seguidamente. No todos los locos son locos. Entonces hacen la negación, colocan la invertida, la cual es de gran utilidad, y van haciendo el ejemplo. A continuación tengo la asignación de las variables de algunas proposiciones. Entonces, el primer punto, todo empleado tiene un supervisor. De esta manera lo determiné. Ustedes como alumnos tendrán que realizarme estos dos puntos, el rosa y el verde,
y me lo incluirán en el trabajo que les envié a Word, y entonces lo colocarán con el nombre de formalizaciones. Identidades lógicas. Bueno, como primera identidad tengo una que es de doble negación, la siguiente que es la de modus ponens, también identidades lógicas de Morgan. Procedo con las identidades lógicas distributivas, las conmutativas y también las asociativas. Entonces aquí podemos observar algunos ejemplos de diferentes identidades lógicas. A continuación realizaré lo que son los ejercicios. Bueno, en este ejercicio tenemos los predicados, los cuales son 3, y tendremos nuestra conclusión. Entonces les explicaré lo que son los predicados, o también llamados premisas. Tenemos nuestra primera, que es: cada número positivo es mayor que 0. Nuestra segunda premisa, que es 1 es un número positivo. Como tercera premisa tenemos 3 es un número positivo. Por lo tanto, entonces nuestra conclusión, la cual sería: por lo tanto, 1 y 3 son mayores que 0. Entonces empezaremos armando este predicado. 1 lo vamos a pasar a fórmula, lo cual quedaría así: px, entonces x mayor que 0. Entonces, si x es un número positivo, entonces x es mayor que 0. Eso es lo que diría nuestra fórmula. Entonces arrancamos con la primera premisa, que cada número positivo, por eso utilizamos el cuantificador, el cual vimos en las diapositivas, que es el para todo, también llamado universal. Entonces, para todo x, px es un número positivo, entonces x es mayor que 0. Luego tenemos la 2, que es p1, que es un número positivo, En este caso, 1 es un número positivo, entonces lo representamos con p1. En nuestro tercer punto tenemos p3, que 3 es un número positivo y lo representamos p3. Comencemos con la resolución. ¿Qué es lo que necesitamos para resolver los ejercicios? Entonces necesitamos eliminar nuestro para todo, el cual vendría siendo nuestro cuantificador. Para eliminar nuestro cuantificador utilizaremos una especificación de objetos. Básicamente sustituiremos los valores de x por alguno de los valores que tenemos en nuestras otras dos premisas. En el caso 2, en el caso 1 o 3, donde vaya x lo cambiaremos por un 1, de tal forma que la fórmula de arriba, la 1, queda bien. Entonces la x por el 1. Entonces 1 es mayor que 0. Posteriormente a ello aplicaremos un modus poniendo ponens en nuestra quinta premisa, la cual sería
del número 2 y de nuestra premisa número 4. Entonces la número 2 y nuestra premisa número 4. Nuestra premisa número 2 y nuestra premisa número 4. De tal forma que estas dos premisas nos quedarían de tal forma. Entonces nos quedaría 1 mayor que 0. Hicimos la del 2 y la del 4. En nuestra sexta premisa volvemos a realizar una especificación de objetos, esta vez igualando x a 3 en lo que sería nuestra premisa P3. La siguiente premisa, P3 es un número positivo, entonces 3 es mayor que 0. Igualmente, en nuestra premisa número 6, aplicaremos un modus en nuestra premisa número 7 aplicaremos un modus poniendo ponens de la premisa 3 y la 6 para quedarnos con 3 es mayor que 0. Y por último, llegamos a la conclusión de nuestro código, diría yo, que haría la conclusión de acá arriba. Por lo tanto, 1 es mayor que 0. 1 y 3 es mayores que 0, son mayores que 0. Entonces, es una conjunción de las 5 y las 7. Entonces, el primer ejercicio quedaría de tal forma. Pasamos al segundo ejercicio. Esta vez nos dan tres premisas, mas no nos dan los predicados como tal. Y nos piden demostrar E4. Entonces tenemos que para todo x, si x es mayor que 0, entonces x y o x, lo cual hace referencia, bueno, a la primera premisa. Entonces pasaremos a la segunda. Sería de esta forma: para todo y, si Py, entonces y mayor que 0. Sería nuestra segunda. En nuestra premisa número 3 tenemos P4. Recordemos lo que dijimos en el ejercicio pasado. Le colocamos la P y en la premisa número 4 hacemos la negación no o 4. Lo primero que realizaremos es una especificación de objetos, lo cual, como lo especifica en este, de y igual a 4. Bien, lo primero que siempre tenemos que hacer cuando tengamos cuantificadores, sea la universal, que en este caso son los para todos, o sea los particulares. Bueno, en este caso no tenemos cuantificadores particulares, los cuales no los tenemos.
Entonces, para resolver este ejercicio hay que eliminar los cuantificadores con una especificación de objetos, lo cual lo explica. Aquí con la segunda fórmula y nuestro valor 3, o sea, sustituimos y por 4 en la fórmula. Como lo podemos observar, sustituimos y por 4, como lo podemos ver, la diferencia a como nos quedó la fórmula ahora. Entonces lo diríamos de esta forma: P4, entonces 4 mayor que 0, por una especificación de objetos, igualando y a 4. En nuestra premisa número 6, en nuestra premisa número 6 aplicaremos un modus poniendo ponens a la premisa número 3 y a la premisa número 5. Entonces, entre 3 y 5 decimos entonces que si 4 entonces como vemos que sí ocurrió P4, entonces 4 mayor que 0. Como sí ocurrió, entonces nos quedaría pues de esta forma. Seguimos y aplicamos otra vez una especificación de objetos. Esta vez trabajaremos con la fórmula 2, porque recordemos que anteriormente habíamos trabajado con la fórmula 1. Pues realizaremos de igual manera y pues sustituiremos igualmente por 4. Entonces, como lo podemos ver, donde está X lo sustituimos por un 4. Bien, recordemos que esto lo sustituimos por una especificación de objetos. Pasaremos a la premisa número 8. Entonces realizaremos un modus poniendo pones entre la premisa número 6 y la premisa número 7. ¿En cuál? En la 8. Entonces, ocurrió que 4 es mayor que 0. Como vemos, sí ocurrió. Entonces, nos quedaremos con E4 y O4. Haciendo un modus poniendo ponens, y pasaremos a nuestra aplicación de resultados. Entonces aplicaremos un modus toliendo ponens entre la 4 y la 8 para llegar al resultado que era el que queríamos demostrar, que era E4. Como vemos, así termina el ejercicio 2. Vamos con el tercer ejercicio, el cual dice de esta manera. Entonces utilizaremos dos variables para los cuantificadores y decimos que para cada x y de x, si x es mayor que y, entonces no ocurre que y sea mayor que x. El número 2 es mayor que 1. Y la variable número 3, por lo tanto, no ocurrió que 1 sea mayor que 2. Entonces nos pide demostrar
que no ocurre que 1 sea mayor que 2. Entonces convertimos la primera premisa en fórmula, la cual nos queda de esta manera. Para cada X, para cada Y, si X es mayor que Y, entonces no ocurre que Y sea mayor que X. Entonces tenemos aquí la primera fórmula y pasamos a la segunda, que es 2 mayor que 1. Bien, en el tercer caso realizaremos una especificación de objetos que siempre tenemos que realizarla, lo cual es sustituir y eliminar los cuantificadores. En este caso, entonces hacemos una especificación de objetos igualando a 2 por X y Y por 1. Procedimos a hacerle un cambio a la primera fórmula y entonces nos quedaría de esta forma: 2 mayor que 1. Entonces no ocurre que 1 sea mayor que 2. Entonces le generamos un cambio y terminamos el ejercicio con un modus poniendo ponens entre la variable 2 y la variable 3, por lo cual llegamos al resultado que no ocurre que 1 sea mayor que 2. No ocurre que 1 sea mayor que 2. Y ahí termina nuestro tercer ejercicio. Con el ejemplo número 4 del tema de cálculo de predicado. Entonces dice: dado el siguiente conjunto de premisas, todos los amigos de Juan son amigos de Lucy. ¿Qué premisa hay que añadir para que se siga válidamente el enunciado? Alguna mujer es amiga de Lucy. Entonces nos dan los siguientes predicados: ninguna mujer es amiga de Lucy. Algunos amigos de Lucy no son amigos de Juan. Algunos amigos de Juan no son mujeres. Y algunos amigos de Juan son mujeres. Bueno, comenzaré definiendo las funciones proposicionales. Entonces, analizaremos los enunciados claramente. Un alguien que sea amigo de Juan, por lo tanto, una proposición sería de X forma. Entonces, X es amigo de Juan. Bueno, continuamos analizando el enunciado y otra función será: es amigo de Lucy. Entonces lo colocaremos con estas variables. Y una última que sería: X es mujer. Procedemos con las funciones que ya definimos a convertirlas en la premisa 1 y la conclusión a su fórmula lógica. Entonces la primera premisa quedaría de esta forma: para todo X, tal que si X es amigo de Juan, entonces X es amigo de Lucy. Entonces esta sería nuestra primera premisa. También tenemos: existe X, tal que X es mujer, y X es amigo de Lucy, como la conclusión. Procedemos analizando el postulado que tenemos. Como el número 1 tenemos: ninguna mujer es amiga de Lucy. Ninguna mujer es amiga de Lucy. Notemos que este postulado contradice el enunciado que tenemos. Entonces no se sigue validando, entonces lo descartaremos.
El segundo postulado, algunos amigos de Lucy no son amigos de Juan. Entonces, en la segunda premisa claramente contradice la premisa a la que tenemos en el ejemplo. Todos los amigos de Juan son amigos de Lucy. Por lo tanto, de igual forma, la descartamos. Bien, en nuestro tercer postulado vemos algunos amigos de Juan no son mujeres. A simple vista no caemos en contradicción, así que lo analizaremos más a fondo. Bien, entonces este postulado lo analizaremos como. Entonces, de tal forma, existe una X, tal que de X, f de X, Y, no H de X. Procedemos a compararlo por inferencia. Bien, asumiremos que el tercer postulado será nuestra premisa 2. Bien, entonces empezaré haciendo una especificación universal de lo que es la premisa 1. Bueno, de 2, una especificación existencial será necesaria para la premisa 2. De 2 podemos simplificar a negación para la premisa de H de A y F de A lo que será nuestro tercero y cuarto. Y de 1 y 4 hacemos un modus poniendo ponens para deducir G de A. De 3 y 5 hacemos una conjunción. Bien, para finalizar en 6 le hacemos una generalización existencial. Bueno, podemos observar que el resultado obtenido es distinto en la conclusión que tenemos. Por lo tanto, este postulado no puede ser el que necesitamos. Entonces también lo marcaremos con una X. Por último, tenemos algunos amigos de Juan son mujeres. Entonces lo convertiremos a su forma lógica, por lo cual quedaría de esta forma. Existe X tal que X es amigo de Juan y X es mujer. Procedemos por inferencia tomando el cuarto formulado como la premisa 2. Bien, en la premisa 2, en el renglón 3 hacemos una especificación universal de la premisa 1 y cambiamos X por Z. Bien, en la 4, una especificación existencial de la premisa 2 y al igual forma cambiamos X por Z. Bien, después una simplificación de 4 para sacar f de z y otra para sacar h de z, la cual f de z y h de z, como lo podemos ver en el ejercicio que voy formulando. Bien, en la séptima realizaremos un modus poniendo ponens para deducir 6 de z. Entonces la realizaremos del 3 y del 5. Bien, también realizamos una conjunción
del 6 y del 7. Y por último, en el renglón 8, una generalización existencial cambiando z por x. Y comprobamos la conclusión. Ya está. Por lo tanto, la premisa quedaría de esta forma. Existe X tal que X es mujer y X es amigo de Lucy. Y añadiríamos la cuarta premisa, la cual sería: algunos amigos de Juan son mujeres. Entonces, colocaríamos esta premisa para que se siga validando. Del tema que les vamos a hablar es el cálculo de predicados. La pequeña introducción que les daremos es la siguiente. El cálculo de predicados es muy diferente al cálculo proposicional. En el cálculo de predicados se habla de objetos o elementos en un dominio. Para predicar sobre elementos se introducirán variables. En otras palabras, aquí las fórmulas atómicas no son tan solo variables proposicionales como eran en el cálculo de proposiciones, sino que ahora han de ser relaciones en un dominio fijo. Los conectivos lógicos son los siguientes. Vemos lo que es la negación, la disyunción, conjunción, el entonces y la bicondicional. También se utilizan los cuantificadores, que en este caso sería para todo y existe. El para todo se usa para un universo en general y el existe para cuando solamente uno o algunos cumplen con alguna condición. El siguiente ejercicio que tenemos es el que vamos a desarrollar y dice lo siguiente. Dadas las siguientes premisas, todos mis amigos que no tienen gastritis comen tortas ahogadas. ¿Qué premisa hay que añadir para concluir válidamente el enunciado? Que sería: alguno de mis amigos tienen gastritis. Las premisas que tenemos son las siguientes. Todos mis amigos tienen gastritis. La B es: alguno de mis amigos comen tortas ahogadas. La C: algunos que comen tortas ahogadas no son mis amigos. La D: no todos mis amigos comen tortas ahogadas. En este caso utilizamos A como una variable existencial que sería amigos, y G de X, que es amigos que tienen gastritis, y la T de X es amigo que comen tortas ahogadas. En la primera premisa que tenemos es: para todo X tal que X no tiene gastritis, entonces X come tortas ahogadas, que sería lo que les comentaba de todos mis amigos que no tienen gastritis comen tortas ahogadas. La segunda, la conclusión, que es: para algunos de mis amigos tienen gastritis, utilizamos por lo tanto existe X tal que X tiene gastritis. Nosotros utilizamos la premisa número la C, que es: algunos que comen tortas ahogadas no son mis amigos. Agregamos la premisa D, que es dice: no todos mis amigos comen tortas ahogadas. Para esto lo traducimos de la siguiente manera: como son no todos mis amigos, significa que existe alguno de mis amigos que no comen tortas ahogadas. Entonces, lo primero que se hace es pasar las variables, las oraciones se pasan se pasan con ejemplificación universal. De X se cambia por A. En este caso se hace lo siguiente. Y se dice que X se intercambia por la variable, por una persona que es A. Como en el número 1 estamos diciendo que para todos, vamos a pasar que para X
ya no es, va a ser solo una persona, entonces significa que para X, que es A, entonces decimos que tal que A no tiene gastritis, entonces A come tortas ahogadas. Y en la segunda hacemos lo mismo, cambiamos la variable X por un objeto A, con ejemplificación existencial. ¿Por qué existencial? Porque en la 2 utilizamos lo que es existe X. En este caso vemos cómo se relaciona la negativa de T, A, con el consecuente de la negativa de gastritis. Entonces, o sea, por medio de con modus tollendo-tollens agregamos que G de A, que sería igual a nuestra conclusión. Estamos utilizando modus tollendo-tollens del inciso 3. Para que este quede igual a nuestra conclusión, tenemos que pasar de ejemplificación existencial a generalización existencial. Entonces, para pasarlo a generalización existencial, nos quedaría lo siguiente. Aquí lo que estamos haciendo es cambiar una persona por la variable X. Y así llegamos a nuestra conclusión del primer problema. Para el segundo problema, nuestra compañera Delia nos va a ayudar a resolverlo. Bueno, nuestro segundo problema dice lo siguiente. ¿Qué premisa hay que agregar para que resulte válido el siguiente argumento? Si los centauros y los unicornios existen, entonces los cíclopes existen, el ave fénix no existe, o bien, si el ave fénix existe, entonces los unicornios existen. El ave fénix existe y el minotauro existe, por lo tanto los cíclopes existen. Aquí las premisas que tenemos son las siguientes. El inciso A dice, si el ave fénix no existe, los cíclopes existen. B, el minotauro no existe o los centauros no existen. C, el minotauro no existe o los centauros existen. Y la D dice, si el minotauro no existe, los centauros no existen. Nosotros vamos a ocupar la premisa C, que es el minotauro no existe o los centauros no existen, para que nuestra premisa sea válida. Primero declaramos nuestras funciones. C de X quiere decir que es X es centauro, U de X es unicornio, F de X es ave fénix, MX, X es minotauro y P de X es cíclope. Aquí ya pasamos al lenguaje simbólico, nuestros enunciados. Como pueden ver, aquí tenemos los centauros y los unicornios existen. Después tenemos el ave fénix no existe, o bien si el ave fénix existe, entonces los unicornios existen. El ave fénix existe y el minotauro existe. Aquí, en el renglón 4, tenemos nuestra premisa, que fue la que agregamos, que fue el inciso C.
Nosotros hicimos lo mismo que en el ejercicio anterior. Pasamos nuestras premisas a especificación existencial para poder de ahí resolver. Ya que utilizamos nuestra especificación existencial en cada una de nuestras premisas, comenzamos. En el renglón 9 sacamos a f de a por una simplificación del renglón 7, como pueden ver. En el renglón 10 sacamos a f de a, entonces u de a, por un modo Toledo-Pollens que fue del 6 y del 9, ya que aquí estamos diciendo que si el 9 es positivo, el consecuente es verdadero. Bueno, más bien aquí estamos diciendo que si el 9 es positivo, estamos diciendo que la negación de f es negativa. Entonces, el consecuente es positivo. En el inciso 11, sacamos a u de a por un modus Toledo-Pollens que fue del 9 y del 10. En el renglón 12 sacamos a m de a por una simplificación de la 7. En el 13 sacamos a c por un modo Toledo-Pollens que fue de la 8 y la 12. En el 14 tenemos a c y a u, que fue de una conjunción de 11 y 13, que ya habíamos demostrado anteriormente que eran verdaderas. Como ya demostramos que esas dos premisas, esas son verdaderas, como podemos ver en el 5, tenemos que si c es verdadera y u es verdadera, entonces p es verdadera, y esa es a la que queremos llegar, a que p es verdadera. Entonces, ya como demostramos que c y u son verdaderas, decimos que p también es verdadera. Eso se demostró por un modo Toledo-Pollens. Ya que lo tenemos demostrado, tenemos que hacer lo que en el ejercicio pasado, pasar nuestra conclusión a generalización existencial. Como podemos ver aquí, estamos pasando nuestra conclusión 15 a una generalización existencial para poder demostrarlo. Y así cumplimos con el ejemplo. Bueno, como conclusión podemos decir que en el cálculo de predicados nos sirve para poder llegar a una conclusión dado los conectivos lógicos. Muchas gracias por su atención.